Sí, que siempre gracias al Señor y Rey Dios Todopoderoso, al Padre de Gloria, siempre le haremos gracias. Denme un segundito. Bueno, iglesia, vamos a ver esta noche un tema, eh, como toda la palabra del Señor, de gran importancia, ¿ok? Esperando que el Padre Eterno continúe bendiciendo nuestras vidas con su gracia, con su amor, nos siga enseñando, nos siga instruyendo, siga capacitando, iglesia, nuestra vida en el conocimiento y en el discernimiento, entendimiento y sobre todo, iglesia, aplicación de su palabra, ¿ok? Así es que vamos a la escritura, vamos a la escritura, iglesia del Señor, vamos por favor aquí a la palabra, vamos al libro de los jueces. Hay algo bien interesante ahí, ¿ok? Recuerde que siempre buscamos hablar de guerra espiritual, eh, pero precisamente hablando de guerra, recordemos que la escritura nos dice, iglesia, que la guerra hay que hacerla con sabiduría. Entonces, si ustedes analizan, hemos estado hablando de guerra, pero desde un punto de vista muy personal, muy interno, buscando de esta forma cerrar brechas, levantar los muros, iglesia, cerrar los portillos, aprendiendo del libro de Nehemías precisamente, eh, para que de esa forma no estemos siendo sorprendidos por el enemigo, ¿ok? La idea es que no haya brecha. Hay una frase que Yahshua dijo, precisamente antes de ser llevado, de ser cautivo, de que Judas llegara a entregarlo con el beso aquel. Yahshua le dijo a sus discípulos, vámonos, ve, se acerca se acerca Satán, y ese nada tiene en mí. Esto, iglesia, son el propósito, lo que el Padre ha ido buscando instaurar en cada uno de nosotros, que peleemos, sí, pero que cada día cerremos brechas para que el enemigo encuentre cada día menos en nosotros, menos de cosas ancestrales, generacionales, cosas culturales y cosas propias, ¿ok? Lo que ya son iniquidades. Nosotros heredamos, y es la realidad, una cantidad de comportamientos de iniquidad, los cuales aprendimos nosotros a imitar, y también en nuestra manera de vivir metimos en nuestra vida iniquidades que ya fueron nuestras decisiones equivocadas, erradas por desconocimiento, por capricho, por lo que quiera que sea, pero entramos nosotros en esa línea de iniquidad. Entonces, iglesia, lo que busca precisamente la palabra es librarnos, quitarnos de estas cosas para que sigamos creciendo, para que sigamos avanzando, ¿ok? Así es que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua, la bienvenida a aquellos que se han de conectar ahora, confiando siempre en el Padre Celestial, que Él nos va a hablar, que Él nos va a instruir. Entonces, como les decía, vamos aquí al libro de los jueces, iglesia. Esto, lo que vamos a ver, está en el primer capítulo. Y vamos a ver todo lo que es el primer capítulo de jueces, y vamos a ver ahí en el capítulo 2 también estaremos viendo algo, y tenemos otros pasajes también para ver, para considerar en el Señor. Y como siempre, que el Espíritu Santo, iglesia, nos guíe, nos instruya y nos capacite. Ok, entonces, iglesia, vamos aquí, jueces, en el capítulo 1, comienza diciendo, eh, comienza diciendo ahí la escritura, iglesia del Señor, comienza dándonos ahí una,
haciendo un relato histórico, porque lo que está, digamos, haciendo ahí es un relato histórico contándonos cómo fue que el pueblo, recuerde que el libro de los jueces viene en esa época anterior, ¿ok? Anterior a, a los reyes, ¿ok? Pero una época que va después de que salen de Egipto, comienzan la conquista de la tierra, comienza el pueblo a establecerse en la tierra de Canaán. Entonces, ante la necesidad de gobierno, de instrucción, de orden, ¿ok? En medio del pueblo, entonces Yahweh les permite nombrar jueces. ¿Se acuerdan ustedes cuando precisamente el, vino Jetro, suegro de Moisés? Y entonces Jetro le dice a Moisés que lo veía como muy afanado, como muy perturbado, porque todo pues lo estaba haciendo él, y le dice, nombra jueces. Dios le habló a través de Jetro, le dijo, nombra jueces para que ellos se encarguen de los asuntos más livianos, más suaves, y te traigan a ti los asuntos que son más complicados, para que seas tú quien juzgue sobre esos asuntos, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahí es donde nacen, digamos, los jueces dentro del pueblo de Israel. Y dice ahí en el capítulo 1, versículo 1, iglesia, dice, aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Yahweh, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Yahweh respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Judá, la tribu de Judá viene Yasúa, ok, y Judá pues era también significa alabanza, a oración, ok. Por eso siempre entramos al Señor adorándolo, glorificándolo, iglesia. Venimos con cánticos siempre delante de Él, con alegría, con gozo, a pesar de todas las cosas. A pesar de todas las cosas hay que venir alegres delante del Señor. Entonces, iglesia, dice ahí, Yahweh les contesta, dice en el versículo 3, y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo, y Simeón fue con él. Subió Judá y Yahweh entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos a Besec, de Besec, en Besec, perdón, a 10,000 hombres, y hallaron a Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Aquí hay algo, iglesia, que es bien interesante, ¿ok? Y lo vamos a ver ahorita. Ahorita profundizamos sobre esto. Quiero que ahí en su Biblia, que ustedes la tienen en la mano, ojalá la tenga en la mano para que vea, que el siguiente subtítulo que aparece es Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Seguimos adelantando, dice José conquista a Betel. Seguimos, iglesia, buscando, y nos va a hablar la escritura de conquistas y de conquistas y de conquistas. Y si usted ve ahí, iglesia del Señor, eh, hablando de conquistas, aquí en el libro de Jueces, sigue diciendo ahí entonces que cada una de las tribus, ¿ok? Extendieron la conquista sobre sus enemigos, ¿ok? Entonces, dice en el versículo 27, por lo menos el subtítulo es extensión de las conquistas de Manasés y Efraín. En el versículo 16, le estoy mirando de atrás hacia adelante. Dice extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín, eso está en el versículo 16, ahí comienza el versículo 16. En el versículo 11, iglesia, nos dice, Otoniel conquista a Debir y recibe a Axa, o sea,
todo lo que estamos viendo, iglesia, y en el versículo 8 que ya lo vimos, donde dice Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Todo esto nos está hablando de conquista, de conquistas. Ahora bien, yo quiero, iglesia, que comencemos, ¿ok? Como saben que suelo hacerlo en ocasiones. Comencemos, vamos a leer el capítulo 2 y ahí nos devolvemos para mirar unos detalles ahí bien importantes. En el capítulo 2 de Jueces, Iglesia del Señor, dice, el ángel de Yahweh subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y le hace la pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Esa pregunta, iglesia, ¿por qué habéis hecho esto? Es una pregunta que debemos nosotros prestar atención y se les digo quería retumbar en nosotros porque hemos escuchado mucho y en estos días se lo nombré nomás por ahí, o bueno, no sé, lo estaba pensando y lo anoté por ahí, no me acuerdo en este momento de verdad, pero a nosotros hemos escuchado mucho, ¿no? Que la gente dice, no, es que no hay que preguntar por qué, sino para qué. Ese es dentro de la doctrina bíblica, yo digo, iglesia, es un error, un error. Nosotros debemos preguntarnos también por qué. Escúcheme, ¿por qué? No es buscando, haciéndonos culpables, haciéndonos las víctimas o autojustificándonos o de ahí sacar excusas, no. Sino que cuando yo hago esta misma pregunta que hace aquí el ángel de Yahweh, que entre otras cosas, el ángel de Yahweh es una teofanía de Yahshua, o sea, una manifestación del mismo Yahshua, ¿ok? Por eso ellos lo veían que era diferente. Recordemos que ellos de ángeles conocían iglesia. Ellos veían los ángeles como pocos de nosotros los hemos visto. Eso que nos quede claro, ¿ok? Entonces ellos veían que el ángel de Yahweh, el que ellos denominaron el ángel de Yahweh, era diferente, ¿ok? A cualquier otro ángel que ellos habían visto. ¿Por qué? Porque el ángel de Yahweh tiene una apariencia más humana. Si usted se va a Daniel, usted va a ver que Daniel distingue también el ángel de Yahweh por la misma causa, por la misma causa. ¿Ok? Por la misma causa, Yahshua dice ahí, perdón, que Daniel lo reconoce. Y cuando se le presentó a Josué, cuando se le presentó a Gedeón, todos ellos veían que era diferente. O sea, el ángel de Yahweh, desde sus primeras manifestaciones que hizo, ellos vieron que era diferente y comenzó a tener, digamos, como ese conocimiento de lo que era el ángel de Yahweh. Por eso cuando ellos lo veían, podían decir entonces el ángel de Yahweh porque es diferente a los demás ángeles. Eso para que lo tengamos en cuenta. Ok, entonces, viene y le hace esa pregunta. Dice que el ángel de Yahweh se le presenta, Yahshua, y le hace la pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Es bueno que nosotros miremos, iglesia, por qué las cosas. Ahora hablaba con una persona y le decía lo importante de la motivación en lo que hacemos y lo importante de que las cosas que hacemos las motive el amor, porque a Yahweh, todo lo que Yahweh ha hecho en bien del hombre, en bien de su creación, siempre tiene la base del amor. Por eso es que Juan 3:16 lo dice. De tal manera amó Dios al mundo. Pero si usted lo ve, eso comienza desde el 14, 15, 16 y pasa al 17 y 18 y está repitiendo constantemente el amor de Yahweh para que en él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Entonces, al ver esto, iglesia, es bueno que nosotros consideremos esta pregunta. ¿Por qué habéis hecho así? Cuando yo busco el por qué,
hice así, el por qué realicé e hice lo que hice, hallo la verdadera motivación, hallo el origen, hallo la raíz. Porque si no puede pasar de que yo me encargo únicamente de podar el árbol, de cortarle las ramas, de cortar hasta el tronco, pero dejo la raíz. ¿Qué va a pasar con esa raíz? Esa raíz va a volver a brotar y va a volver a dar ramas y va a volver a dar el mismo mal fruto que ha venido dando en mi vida. Es importante, iglesia, esto, por favor. Tengámoslo en cuenta. Importante el entender el por qué. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué defraudaste? ¿Por qué peleaste? ¿Por qué discutiste? ¿Por qué hiciste en un momento determinado algo? Ahora, iglesia, ¿por qué diste lo que diste? ¿Por qué esto, aquello? Mire que en la escritura mismo encontramos con el ejemplo de la viuda, ¿se acuerda la que dio las dos dramas, todo lo que tenía? Encontramos la motivación. Dijo Yahshua, estos, los ricos, los que tenían, tiraban y hacían sonar lo que tenían. ¿Estaban dando? Sí estaban dando. La viuda que no tenía nada estaba dando, sí estaba dando. Pero ¿cuál era la motivación de los dos? Unos para que los vieran. ¿Se acuerda también la viuda por amor, porque quería entregar todo lo que tenía al Señor? Recordamos también la otra parábola que Yahshua enseña sobre el fariseo y el publicano, que los dos van al monte a orar. Los dos estaban orando. Pero ¿cuál era la motivación de cada uno de ellos? El por qué. Ahí sale a relucir, iglesia, el por qué, la motivación. La motivación. Repito esto para ir al punto, iglesia, de la situación y desarraigar lo que haya que desarraigar. Salar esa tierra para que ese árbol malo, de mal fruto, no vuelva a dar fruto y valga la redundancia, no vuelva ni a retoñar y mucho menos a dar fruto en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, porque eso motiva mis acciones. Y entonces, si motiva mis acciones, me va a llevar a accionar de manera incorrecta, inadecuada y perturbadora para mi alma. Cada vez que el hombre peca, perturba su alma, porque el alma sabe el resultado de esto, ¿cuál es? Esa es la realidad, iglesia. Recuerde, somos espíritu, pero tenemos alma y estamos encapsulados en un cuerpo, ¿ok? Entonces, ya lo vemos ahí, Jueces capítulo 2, iglesia, en ese versículo 2, esa pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Ya vemos que es importante, no como nos han enseñado, el para qué, sino el por qué. ¿Okay? Porque si yo entiendo el por qué, me voy a evitar las consecuencias. El para qué es lo que yo debiera evitar en las situaciones que son adversas, iglesia. En lo que no conviene, en lo que no debe, en lo que no me conduce a nada bueno, a nada del Señor en mi vida. Entonces, teniendo en cuenta esto, iglesia, yo le dije que ahí nos devolvíamos nuevamente al capítulo 1 de Jueces. Nos devolvemos al capítulo 1 de Jueces, habiendo escuchado la reconvención que hace el ángel de Yahweh al pueblo como tal, ¿no? Que les dijo, el ángel de Yahweh subió, le estoy leyendo Jueces capítulo 2, versículo 1 nuevamente. El ángel de Yahweh subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Hay un pacto, iglesia, ¿ok? Que hizo el Señor. Entonces, voy a decirte una cosa. Tú eres participante del nuevo pacto, ¿no es cierto? Claro que sí somos participantes del nuevo pacto, porque con el pacto viejo, con el pacto antiguo, no calificábamos para acercarnos al Señor. Porque era un pacto que era únicamente con Israel, con el pueblo de Israel, con aquel que pudiera estar allá en Israel, en la tierra de Israel, disfrutando y cumpliendo
o buscando cumplir, porque sabemos que la ley nadie la cumplía, buscando por sus medios y fuerzas cumplir la ley, lo que era imposible. Pero nosotros ahora estamos participando del nuevo pacto, del pacto hecho en Yahshua por la sangre de Yahshua. ¿Ok? Entonces hay algo, iglesia, que nosotros debemos tener en cuenta, que en este nuevo pacto que el Señor dijo que haría con el hombre para ese tiempo, Él dijo que Él escribiría, ok, su ley en las mentes y en los corazones. Dijo, haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto usted lo encuentra en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 33, iglesia. Sí, Jeremías capítulo 31, versículos 33. Y hay algo que esto se ha prestado, inclusive a veces ha sido mal interpretado. Y dice en el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto no quiere decir, como algunos lo han malinterpretado, que entonces no necesitamos congregarnos, que entonces no necesitan pastores, que no necesitan ministros, que no se necesitan dentro del pueblo los ministerios. Eso es un error. Lo que está diciendo aquí la escritura es que el Señor se le va a revelar a cada uno de nosotros. Amén. Él mismo se va a revelar a cada uno de nosotros. ¿Y eso para qué? Pues para unirnos más aún como cuerpo, como congregación, como hermanos. Ese es el fruto de eso. Pero en ese nuevo pacto, repito, que el Señor nos ha permitido, iglesia, ser participantes, dice claramente el Señor que su ley estará en nuestras mentes y está escrita en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que precisamente nosotros podamos pelear, podamos batallar la buena batalla de la fe, iglesia del Señor, con la sabiduría que da el Espíritu Santo. Y esto es lo que estamos buscando aquí, la sabiduría del Espíritu. Con la sabiduría del Espíritu, el Espíritu nos está diciendo que no es como se dice en el mundo, que no hay que preguntar el por qué, sino el para qué. Porque si nosotros no buscamos el por qué, vamos a seguir teniendo esa cantidad de preguntas. ¿Para qué? Pues ¿para qué? Para que te corrijas, cabezón. ¿Para qué? Para que cambies, cabezón. ¿Para qué? Para que dejes de pecar, cabezón. ¿Para qué? Para que no sigas faltando a la fidelidad del Señor. Porque si no nos queremos o si no buscamos el por qué, vamos a seguir repitiendo, iglesia, aquello que está mal. Entonces, ¿por qué hice lo que hice? Es importante, iglesia, saberlo, porque ahí encontramos la raíz, la motivación, ¿ok? De lo que uno haga. Y eso es muy importante, iglesia del Señor, para tenerlo en cuenta. Entonces, mire usted, dice ahí en Jueces, en el capítulo 1, ¿ok? Ya, bueno, eso ya lo leímos. Vamos a, hola, Señor, gracias. Vamos a Jueces, capítulo 1, donde estamos, y vamos al versículo 8, ¿ok? Versículo 8. Dice así, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, ¿ok? Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguet y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba Kiria Arbat, e hirieron a Sesai, a Imaán y a Talmai. Hasta ahí todo iba muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Versículo 11 dice, Otoniel conquista Debir y recibe a Axa. Entonces, mira aquí una cuestión, iglesia. Dice, de allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don,
puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuente de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esto que estamos viendo aquí, se lo leo porque es importante. Esto parece que no debiera estar ahí, si lo vemos por encima, pero estamos viendo la recompensa de la guerra, de la victoria, iglesia del Señor. Tengamos eso en cuenta, porque aquí estamos viendo las dos cosas. Aquí hay una recompensa que hay. La mujer tipifica la iglesia, ¿sí o no? Entonces, este Josué hace una promesa que el que conquiste esa tierra le da a su hija por mujer. Vemos a este Otoniel que se fue. Él dijo, yo esta mujer me la llevo, así es que peleo contra quien tenga que pelear, porque yo me llevo esta mujer. Volvemos a lo que estábamos hablando ahora, motivaciones, ¿ok? ¿Por qué Otoniel peleó de esa forma? Porque tiene una motivación. ¿Cuál motivación? Quería a la hija de José, a Axa. Entonces, una vez él conquista y le dan por esposa a esta mujer, mire lo que hace Otoniel. Hey, ahora eres mi esposa, tenemos que buscar el beneficio mutuo y propio. Entonces, dile a tu papá que nos dé también donde haya agua. Tenaz, ¿no? Vaya y al suegro, que nos dé agüita, que necesitamos agua. Entonces, iglesia del Señor, si nosotros vemos esto, vamos viendo a Otoniel cómo sabe sacarle partido a una victoria. Ahí vemos una motivación extra. Eso pasa con nosotros en la iglesia. El Señor, cada vez que nosotros triunfamos, vencemos, iglesia, eso agrada al Señor. Y eso trae bendición sobre la vida. Y lo vamos, iglesia, a ver ahora. Eso lo vamos a ver ahora. ¿En qué desemboca algo que le voy a leer más adelantico? Tenga en cuenta eso, iglesia. La bendición. Ustedes y yo, nosotros, por ser hijos de Yahweh, creyentes, ok, seguidores del Mesías, ya hemos sido bendecidos. Amén. Primero con la vida eterna y la bendición de Yahweh, que es la gracia y el favor de Yahweh para con nosotros. Ustedes y yo, mis hermanos, ya somos bendecidos. Esto le podemos decir y le decimos siempre amén. Pero dentro de la vida cristiana hay acciones que pueden, iglesia, jalar, traer, jalonar, manifestar más bendición de parte de Yahweh sobre una vida, o también hay acciones que pueden impedir que la bendición de Yahweh se derrame, se haga visible, se deje ver también sobre una vida, sobre una casa, sobre una familia. Eso va de parte y parte, iglesia. Esa es una espada de doble filo. Entonces, si nosotros vemos, iglesia, en el versículo 16, como le dije ahorita, dice extensión de las conquistas de Judá y Benjamín. Extensión de las conquistas, o sea, ya conquisté, ya logré algo. La palabra de Yahweh se está cumpliendo sobre mi vida, pero no me quedo ahí, no me conformo, ¿ok? Y no es que sea ambicioso, codicioso, no, pero es que entiendo que Yahweh ya me dijo que toda esta tierra la dio al pueblo, entonces ahora me toca a mí conquistar. Yahweh ya nos dio su beneplácito, ya nos habló y nos dijo lo que de parte de él ya nos concedió. Así es que ya nosotros nos tenemos que levantar ahora e ir, iglesia, a cumplir precisamente la voluntad de Yahweh. Eso es lo que sucede aquí. ¿Qué sucede aquí? Ellos comienzan a extenderse, a extenderse, a extenderse. No se quedan ahí. O sea, saben que hay más. Y cuando nosotros podemos entender que siempre hay más de Yahweh para nosotros, que siempre Yahweh quiere hacer con nosotros más y quiere hacer más de nosotros, pues eso nos va a motivar y nos va a llevar a no quedarnos quietos, a no sentirnos de pronto como cómodos
ok, porque algo pasó, algo sucedió, sino que vamos a anhelar y a desear y a querer más manifestación, ok, porque de hecho Yahweh quiere dar más manifestación de su presencia a su pueblo, a la iglesia. Eso él lo dice, por donde quiera que lo miremos, el Señor lo dice, Yahshua lo ratificó a la iglesia y nosotros somos la iglesia. Entonces esto comienzan a extender, dice la escritura ahí, las conquistas, o sea, lo que ya habían conquistado, comienzan a extenderlo. Pero ahí también hay un riesgo, iglesia, que nosotros debemos cuidarnos y lo vamos a comenzar a ver de aquí en adelante. Mire lo que dice. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguet cerca de Arab. Y fueron y habitaron con el pueblo, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y lo asolaron. Y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza. Mire dónde viene, de dónde viene Gaza y la famosa franja de Gaza con su territorio. Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Yahweh estaba con Judá. Y Yahweh estaba con Judá. Yahweh está contigo. Amén, iglesia. Yahweh está conmigo, Yahweh está con la iglesia. Bendito el Señor. Pero preste atención a algo. Dice, tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, lo que quiere decir que Gaza, Ascalón y Ecrón eran personajes, no era el territorio como tal, sino el personaje. Lo conquistaron. Si nosotros lo traemos a la parte del alma y a la vida diaria de nosotros, es cuando nosotros comenzamos a conquistar aquello que nos estaba dominando, aquello que nos estaba llevando en contra, ok, de lo establecido por Yahweh, es como nosotros conocemos ahora Mateo 12:29, cualquiera que vaya a tomar el palacio del hombre fuerte, primero le ata y ahora sí puede saquear su casa. Y dice la escritura, mientras el hombre fuerte cuida su palacio, en paz está lo que tiene, hasta que hay uno más fuerte que él y lo combate. Mire usted, nosotros estamos con el más fuerte, los fuertes con Yahshua, amén. Así es que nosotros, ya el Señor nos dio, iglesia, la tierra del enemigo, nos dio el territorio enemigo para que nosotros conquistemos. Pero recuerde lo que le dije ahora, se trata de nosotros entender, comprender, seguir buscando, ok, el porqué de las acciones, de lo que hacemos, o por qué incluso dejamos de hacer lo bueno, o por qué hacemos lo que no conviene. Eso es importante, iglesia, que nosotros revisemos, porque lo vamos a ver aquí qué pasó con esto. Entonces, estos van, conquistan de esos reyes y conquistan el territorio. Y dice el versículo 19, y Yahweh estaba con Judá. Diga ahí en su casa, aquí está mi esposa que está hoy con nosotros y puede participar. Y decimos nosotros, Yahweh está conmigo. Amén. Yahweh está conmigo. Bendito Dios. Digo, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Ok? O sea, Judá arrojó a los de la montaña, mas no pudo habitar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. O sea, estos tenían un armamento, iglesia, contra los cuales en ese momento Israel no podía combatir. Dice el versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Aná, se acuerda, a los gigantes. Mas el Jebuseo que habitaba, perdón, es que esto es importante y lo leyendo a su iglesia, mas los Jebuseos que habitaban en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Empezamos a entender los problemas que hay en Jerusalén y en sus alrededores hoy. Y aquí comenzó su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Yahweh, y ya lo sabemos, lo leímos ahora, vamos a terminar leyéndolo, había dicho que arrojaran a los enemigos, que los sacaran, que no cohabitaran con ellos. Y aquí es donde el dulce se le comienza a poner a mordiscos al pueblo de Yahweh, a Israel, porque comenzaron a cohabitar con los enemigos. No los echaron fuera, sino que comenzaron a cohabitar con ellos
comenzaron, iglesia, a hacer pactos con ellos, comenzaron, iglesia, a permitir que ellos quedaran en medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos arriesgamos a permitir que las cosas sabiendo como sabemos que no son de Yahweh, y le damos cabida y comenzamos a cohabitar con ellas, les permitimos estar dentro de nosotros, estas cosas tarde que temprano van a sacar ventaja, iglesia, y lo vamos a ver más ahorita. Por eso, iglesia, te digo, ojo, mira el por qué. ¿Qué está motivando? ¿Qué estás dejando? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Con qué estamos cohabitando? A pesar de que la orden de Yahweh es sácalo, échalo fuera, sácalo del territorio, pero tal vez nosotros lo estamos permitiendo en nuestro territorio. En otras palabras, lo estamos permitiendo en nuestra alma, lo estamos permitiendo que nos dicte inclusive leyes, iglesia, que nos guíe en algunas cosas cuando no debiéramos no debiéramos permitirlo. Y eso inflama la carne y claro, pues la carne es alimentada de estas cosas, se levanta con toda la fuerza para querer transgredir a Yahweh, para querer pecar, porque recuérdate, iglesia, que la escritura es clara cuando nos dice que el espíritu y la carne son enemigos entre sí. ¿Ok? Entonces, versículo 22. Por eso te digo que de aquí fue que se comenzó a colocar el disco a mordiscos a Israel. Versículo 22. También la casa de José subió contra Betel y Yahweh estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Yahweh los mandó a derrotarlos a todos, a sacarlos a todos. ¿No era más fácil ir a Yahweh? Decirle, Yahweh, ¿dónde está la entrada a Betel? ¿Dónde está? Llévanos, muéstranos. Vamos a conquistarla. Yahweh, guíanos en esta batalla. Pero mire lo que estos hacen. Muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz y este es un nombre hasta hoy. Y sabe que después a ellos les tocó ir a conquistar Luz. Iglesia, esta historia es apasionante por eso. Ellos comenzaron a tener por menos, mire, dejaron ir un hombre con su familia y ese hombre, iglesia, después construyó una ciudad, una gran ciudad vino a ser Luz. Cositas que nosotros no le prestamos atención, cositas que nosotros dejamos pasar, después se nos pueden convertir en un gran herreo para nuestra alma, porque no atacamos a tiempo esas situaciones. Les dimos larga y después nos cogieron ventaja. Yo tuve un sueño una vez, no sé si lo conté alguna vez, pero creo que vale la pena volver a contar, que yo veía un ratón. Eso hace mucho tiempo. Puedo decirle que estaba prácticamente comenzando mi espiritual. Yo veía un ratón y yo le paraba y yo decía, un ratón es uno solo. Luego lo mato, que yo decía así. Y en ese sueño fue como en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la escritura, ¡pum! Estaba inundada, apestada la habitación donde yo estaba de ratones. Y era una cosa que en el sueño me escalofrió y me levanté como todo y hasta asustado. Y entonces el Padre me hizo entender por su Espíritu Santo el significado. Como no atendí el ratón a tiempo, se me convirtió en una guarida de ratones la situación. Esto fue una cuestión muy personal de enseñanza e instrucción que el Padre tuvo conmigo. Y luego me hizo entender qué era aquello que en mi vida podría significar ese ratón. Para tomar, como decimos iglesia,
riendas en el asunto de una vez. Y me dijo el Señor, así es la vida espiritual. Y acuerdo tanto, así es la vida espiritual. Y vale hoy, creo que muy propicio el tiempo para recordar esto del Señor que lo acaba de recordar y para contártelo y para decírtelo, iglesia del Señor. Entonces, iglesia, miremos algo aquí. Dice, luego en el versículo 27, dice extensión de las conquistas de Manasés y Efraín. Mire, ellos empezaron a conquistar, a expandirse, pero también comenzaron a descuidarse. Versículo 27, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean. Escuche, ¿cómo comienza diciendo? Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los Tanac, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Or y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Iglesia, Yahweh no los mandó a negociar con ellos. Yahweh no los mandó a hacer los tributarios. ¿Sabe qué significa esto en el campo espiritual? Es cuando hay algún tipo de pecado en una vida que la persona sabe que le puede sacar provecho. Esa es la graficación de espiritual de ese asunto. Cuando usted hay mentira, pero usted sabe que a la mentira usted le puede sacar provecho. Que usted se hace astuto, hábil para mentir, para engañar y usted empieza a sacarle provecho a eso sabiendo que está mal, que no debía estar la mentira en uno. Nosotros tenemos el espíritu de la verdad. ¿Ok? Es cuando la astucia se sale y camufla cosas para sacarles provechos. El Señor le dijo a ellos, claramente les dijo, ¿okay? Que no, que tenían que desarraigarlos, tenían que sacarlos. Nunca el Señor les dijo, ok, pueden tomarlos ahí como eh, tributarios para que ellos les traigan platica y toda esa cuestión. No. ¿Sabe? Eso representa a lo que se ve desafortunadamente. Padres, por lo menos que saben, se enteran que sus hijos, el dinero que están consiguiendo es mal habido, pero igual pues a ellos les conviene, entonces se hacen los de la oreja gorda. Algo para, para ponerlo así, iglesia, es esto. Entonces nunca lo reconviene, nunca le dicen, no le hablan nada, sino que están sacando provecho de eso. Estos no los echaron, los hicieron tributarios, pero recordemos que esa no era la orden de Yahweh. Yahweh no les dijo eso. Yahweh les dijo que deberían sacarlos, desarraigarlos, expulsarlos, acabarlos. Fue la orden que Yahweh había dado. Pero sigamos leyendo, iglesia del Señor, del versículo 29. Efraín, perdón, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habita en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Iglesia, aquí vamos entendiendo el porqué de tantas cosas que hasta hoy están dando problemas. Si vamos entendiendo mejor, entonces esto nos sirve a nosotros para que nosotros también tengamos, ok, delante de Yahweh, esa disposición, iglesia, de sacar, de quitar, por favor, iglesia del Señor. Ya se nos va terminando el tiempo, pero quiero leerte aquí nomás, porque te vas a encontrar que del versículo 30, recuerda que estamos en el primer libro de Jueces para que tú lo leas, por favor. Voy a leerte el 30 y date la tarea de leerlo, ¿sí? El resto que sigue ahí. Mira lo que dice. Tampoco Saulón arrojó a los habitantes, perdón, a los que habitan en Quitrón, ni a los que habitan en Naal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Mira, comenzaron a negociar porque les representaban cierta conveniencia o le representaba cierta iglesia
¿cómo se dice? Ventaja o les representaban un dinerito ahí, pues siendo tributario. Entonces ellos iban y les cobraban el impuesto, porque eso era lo que hacían Iglesia del Señor. Eso era ser tributario. Y como ellos le eran tributario, entonces estos simplemente comenzaron a permitir a estos en medio de ellos. Nosotros debemos tener cuidado, Iglesia del Señor, para que el ángel de Yahweh no se enoje con nosotros. ¿Ok? Porque ya lo leímos. El ángel de Yahweh se enojó contra ellos porque ellos hicieron lo contrario a lo que Yahweh les mandó hacer y permitieron que esas cosas habitaran en medio de ellos. Un mal pensamiento, un mal deseo que nosotros comencemos a consentir en nuestra mente, va contaminando, va tomando ventaja y luego va doblegando nuestra voluntad y nuestra disposición para Yahweh y terminar, iglesia, haciendo aquello que no se debiese hacer, ¿ok? Entonces, lo que yo le dije ahorita en comienzo, iglesia, vamos para allá. Esto, iglesia, Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7 dice así: cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual, a la cual entrarás para tomarla, y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, el Jereseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. Mire, ahí está la palabra haciendo énfasis cuando hayas echado. En ninguna parte dice cuando hayas negociado con ella. En ninguna parte dice cuando lo hayas hecho tributario. No, ninguna parte dice, iglesia. Dice claramente, cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, Deuteronomio capítulo 7, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, si yo que ya los vimos ahí, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, le estaba diciendo el Señor, esas naciones son más poderosas que tú, son mayores que tú, pero es mi poder que los va a echar fuera. Mira esto tan hermoso, iglesia, el Señor, ¿ok? Mira esto. Les está diciendo el Señor, claramente les está diciendo y les está advirtiendo. Deuteronomio 7:1, y voy a volvértelo a leer, por favor. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, mire que ya las nombramos, en lo que hemos estado hablando las nombramos, y esto Yahweh lo dijo anterior. Recuérdense que Deuteronomio está antes de Jueces, precisamente. O sea, ya están advertidos, iglesia, y fue por el poder de Yahweh, y ya fue que las echó fuera, porque Él es el que las va a echar fuera, el que va a echar fuera, ¿ok? Él es el que da el poder, Él es el que hace la obra. Nosotros necesitamos obedecer. Pero voy a seguirte leyendo, iglesia, para que concluyamos, ¿ok? Dice el versículo 2: y Yahweh tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Amén. Las destruirás del todo. No negociarás con ellas. No harás pacto con ellas. Las destruirás del todo, dice la escritura, iglesia del Señor. Y mire lo que dice, lo que sigue diciendo ese versículo 2, ¿ok? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. ¿Qué hicieron ellos? Alianza. Ni tendrás de ellas misericordia. ¿Qué tuvieron ellos? Misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo, tu hija, pero no a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Eso fue lo que pasó luego, que estos comenzaron a emparentar, comenzaron a quebrantar la ley de Yahweh tomando mujeres de otras partes, ¿ok? Y las mujeres tomando hombres de las naciones que Yahweh ya les había dicho precisamente de que no emparentaran con ellas. Iglesia, cuidémonos, no emparentemos con el pecado, no emparentemos con la iniquidad, no emparentemos con la maldad, porque eso hace, y ya lo vimos, que el ángel de Yahweh se enoje y venga a reclamar. Entonces, seguimos leyendo Deuteronomio capítulo 7, vamos a leer el versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Yahweh se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Escucha esto, iglesia, porque eso fue lo que pasó con Israel. Israel por eso luego entró en esa era, en esa época de esa idolatría tan tenaz. Esto lo vemos luego ay, perdón,
con el rey Salomón, un hombre que Dios le dio sabiduría como no le dio a ningún otro hombre, pero no supo usar la sabiduría que Yahweh le dio. ¿Qué hizo? Salomón comenzó a emparentar con las mujeres de otros países que adoraban otros dioses y lo llevaron a él a la idolatría. O sea, Yahweh todo lo había advertido, pero ellos se pusieron a hacer precisamente aquello que Yahweh les había hecho que no hicieran, que no emparentaran con ellos, que tenían que derrotarlos, que tenían que sacarlos, que no los consintieran, iglesia. Esa era la orden de Yahweh, que no los consintieran. Y ellos, repito, hicieron todo lo contrario a lo que Yahweh les había hecho que no hicieran. Versículo 5. Mas si habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis. O sea, ¿qué era lo que había que hacer? Destruir los altares, quebrar las estatuas, destruir las imágenes de acera, pero ni quemar las estructuras en el fuego, las esculturas en el fuego. Todo lo que representara esa idolatría, Yahweh les había dado era la orden de destruirla, no emparentar con ellas, no de tomar esas naciones como tributarios. No, 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 porque mire lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, iglesia. Eso es para nosotros, bendito el Señor. No por ser vosotros más que todos los pueblos ha querido Yahweh y os ha recogido, pues vosotros seréis el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que duró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Lo mismo hizo con nosotros, iglesia. Como dice 1 Corintios 1:27, de lo vil y lo menospreciado escogió Yahweh, iglesia, ¿sabe qué? Para avergonzar a lo fuerte y a los sabios de este mundo. Y les digo una cosa, iglesia del Señor, ¿sabe en qué se emboca todo esto que estamos viendo aquí en Deuteronomio capítulo 7? Y yo se lo voy a dejar, por favor, a ustedes, iglesia. Esto desemboca en una palabra gloriosa, preciosa, que hay de parte del Señor y que nos gusta mucho, mucho, mucho leer, iglesia. Esto que estamos leyendo, Deuteronomio 7, ¿saben qué termina? Usted lo lee el 12 en adelante, por favor, y son las bendiciones de la obediencia. Bendito el Señor y Rey Dios Todopoderoso. Quiere decir que si nosotros obedecemos, si no hacemos emparentamiento con aquello que ya he dicho, que no hagamos emparentamiento, iglesia, si nosotros nos dedicamos a mirar, recuérdese lo que comenzamos hablando, es importante mirar el por qué, no como nos han dicho, iglesia, y quiero hacer énfasis en esto. Pero no piense el por qué, lo importante es el para qué. No, el pueblo de Dios, el hombre y la mujer de Dios debe entender el porqué de la situación, porque va a impedir, repito, que esos malos frutos sigan, o esos malos árboles, mejor, sigan dando malos frutos. O sea, que eso que está ahí, porque se emparentó con ello, porque se comenzó a sacar ventaja de ello de alguna forma, iglesia, no siga sobre nosotros dictándonos normas de conducta que son contrarias a las normas de Yahweh, a las normas externas. Porque quiero decirle, usted lo léalo ahí en su Biblia, Deuteronomio 7, ¿ok? Donde le lee ahí, donde el Señor dice que es un pueblo que es especial tesoro, en el versículo 12 ya comienzan y dice ahí las bendiciones de la obediencia. Lo que quiere decir, iglesia, que el obedecer siempre va a traer ¿qué? Bendición. Bendito el Señor y Rey Dios Todopoderoso, iglesia. Por eso mismo, iglesia del Señor, es importante que observemos, que miremos y que nos detengamos en el porqué de las acciones, en el porqué, iglesia, de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos lleva y nos motiva a hacer aquello que a Yahweh no le agrada, que no le gusta o que está jalonando? Porque no quiere decir que hacemos un balde después de pudredumbre de pecado. No, no estoy diciendo eso y la Biblia y la predicación no pretende decir eso, pero sí que prestemos atención a aquellas cosas que aún están ahí, aquellas cosas que emparentaron de manera cultural o entraron a través de la cultura general y de la cultura de la familia, porque cada familia tiene su cultura, eso es innegable, ¿ok? De la idolatría, iglesia, heredada.
de la iniquidad heredada, pero también la iniquidad a través de las cuales nosotros mismos abrimos puertas porque fueron obras que nosotros mismos hicimos. Nosotros inclusive hemos hecho cosas que nuestros padres no hicieron. Esa es una línea de iniquidad nueva que ya se metió, ¿ok? En la genealogía, de las cuales nuestros hijos, por eso debemos ser muy cuidadosos para que nuestros hijos no recojan el resultado o el producto de esa iniquidad, ¿ok? Eso, iglesia, es lo que nosotros debemos observar, mirar y prestar atención a esto, iglesia del Señor. En esta noche el Padre C nos ha hablado, iglesia, así que vamos a pedirle al Señor, vamos a orar, decirle, Padre, hazme consciente de las cosas que yo no sea consciente, por favor. Permíteme entender el porqué. Padre, yo no voy a ignorar más el porqué, al contrario, voy a buscar el porqué porque estoy entendiendo, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, que entender el porqué es muy importante, Padre eterno, para precisamente no recoger las consecuencias de ese porqué, esas cosas que se mezclaron, que están ahí, que están cohabitando, Padre eterno, pero que están influenciando para mal, Señor, mi pensamiento, mis emociones, mis sentimientos, y por ende entonces, Padre, me pueden llevar a malas obras. Así que ayúdame, Padre, en el nombre de Yeshua. Dile ahí, ora, iglesia, esta oración la estoy haciendo así a título personal, porque es una oración que hay que hacer a título personal. Ahora, como predicador, como que el Padre me ha permitido traer esta palabra, oro por ti. Oro al Padre, intercedo por ti delante del Padre y le digo, Padre, por favor, ayuda a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. Ayúdalos con el discernimiento. Trae tu luz para que tu luz revele, Señor, aquellas cosas que están creando tinieblas en el pensamiento, en la emoción, en los sentimientos, para que cada día, Señor, sea mayor tu luz en nosotros. Y así nosotros podamos con decisión, Padre eterno, echar fuera a todo rezago del enemigo, a todo rezago del maligno, Padre eterno, que quiera venir camufladamente, Dios, a interferir en nuestra entrega, en nuestra pasión para contigo. Todo esto, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bendito Dios, bendito Señor. Y por último, iglesia, permíteme decirte esto. Cuando uno comienza a buscar el por qué, eh, entiende una cantidad de situaciones. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo comienza a revelar. Porque hay una inquietud de tu espíritu, de tu alma que es sincera. Porque el Señor sabe que todo aquel que le pregunta a él, Señor, ese por qué, es porque hay una intención de cambio y de transformación. Así que ya sabes, iglesia, vamos a seguir trabajando, porque como te decía en principio, claro, estas son enseñanzas de guerra, pero dice la Escritura que nada le sirve a un hombre, o que es mejor el hombre mejor que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Porque dice la Escritura, Mateo 7, recuerda, dice, en aquel nombre me irá el Señor, en tu nombre, en aquel día me irá el Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos y deshacimos. Pero él dirá, nunca os conocí. Que ese no va a ser tu caso, gloria al Señor. Y confiamos, sabemos el Señor que no va a ser nuestro caso, amén. Pero sí, esta escritura nos sirve para que nosotros, iglesia, trabajemos de manera firme y decidida, iglesia del Señor, en hacer las cosas siempre con la motivación, iglesia, correcta delante del Señor. Que eso es lo que vale delante del Padre, ¿ok? Para que todo lo que nosotros hagamos, como dice 1 Corintios capítulo 3 o 2 Corintios, mejor capítulo 3, cuando nuestra obra sea aprobada, sea hallada que fueron hechas en Dios. De eso se trata, iglesia del Señor. Así que ya saben, recuerden por ahora esta palabra, vuelvan y lean, les pido el favor, lean, ahí sabemos, lo leímos, Jueces capítulo 1 y los primeros versículos del capítulo 2 del 1 al 4.